nos toca hablar Eclesiastés capítulo 2, si tú puedes abrir tu Biblia, del 12 al 18, y el tema nuestro de hoy es el duro recuerdo de que somos mortales, ¿vale? Eclesiastés capítulo de número 2, vamos a estar leyendo del versículo 12 al versículo 18. O sea, para que los hermanos que vienen por primera vez comprendan, semana pasada he predicado del 1 al 11, hoy predico del 12 al 18, semana que viene yo predicaré, Dios mediante, del 18 al 26, y así seguimos exponiendo Eclesiastés. Eclesiastés 2, del 12 al 18, dice así: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar al Señor, y si tú puedes, mantenga tu Biblia abierta, que vamos a volver al texto en un rato. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva, porque ella es verdadera. Bendícenos por medio de tu Espíritu para comprenderla, que los que te conocemos podamos amarte más, que los que pueden que no te conozcan verdaderamente puedan conocerte. Es así que te pido en nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, el duro recuerdo de que somos mortales. Vivimos en una generación que no suele pensar mucho en la muerte. No estoy diciendo pensar constantemente en la muerte como una forma de fobia, de ansiedad, porque esto no es bueno. Pero vivimos en una generación donde la muerte fue maquillada, escondida, y muchos intentan simplemente ignorarla. Es como el elefante dentro de la tienda. Vamos a fingir que él no está ahí porque no queremos pensar sobre él. Por la gracia de Dios, es verdad que vivimos tiempos donde hubo un gran desarrollo médico, científico, que nos libró de un montón de enfermedades mortales. Pero no siempre fue así. Pensemos, por ejemplo, en nuestras generaciones pasadas. ¿Cuántas familias no perdían niños pequeños? ¿Cuántos no morían de una simple infección que hoy tú te tratas con una pastilla, con una medicina? Este avance, no obstante, nos hizo perder de vista lo que el predicador, que es Salomón, intenta decirnos hoy aquí: que somos mortales, que somos frágiles, que somos débiles. La muerte llega a todos. Si hay algo extremadamente igualitario en este mundo, es la muerte. Hay una historia que se cuenta que Alejandro Magno estaba mirando a un amigo suyo, que era un gran filósofo griego llamado Diógenes, y Diógenes estaba mirando una pila de huesos. Y Alejandro, entonces curioso, se acercó y le preguntó: mira, ¿qué se está haciendo, Diógenes? Y Diógenes respondió así: yo estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los de un esclavo. La muerte es igual para todos, ricos, pobres, inteligentes, necios. La muerte llega para todos. Pero hay una manera distinta de pensar sobre la muerte, que es lo que voy a proponer hoy. Los reformadores del siglo XVI, y la verdad inspirado ya en una práctica anterior,
hablaban usaban una expresión latina para hablar de esta reflexión. Ellos hablaban de meditatio mortis, o sea, debemos reflexionar sobre la muerte, pero no en el sentido paralizante de tener miedo, sino en el sentido de pensar en nuestra fragilidad como medio de cambiar la vida que tenemos hoy. O sea, si la muerte está siempre a nuestra mirada, pensaremos 2 veces cómo estamos viviendo hoy la vida que tenemos, que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, Lutero, el reformador alemán, dijo: cuando mueras, tú mueres solo, y solo te presentas ante Dios. Por esto es sabio meditar en la muerte antes de que ella venga. Calvino dijo: toda nuestra sabiduría en suma consiste en despreciar el mundo, mirar al cielo y prepararnos cada día para partir. Pero fue algunos siglos después, un puritano inglés llamado Richard Baxter, que dijo para mí algo increíble. Él dijo así: la meditación diaria sobre la muerte convierte la eternidad en una realidad presente. Voy a repetir: la meditación diaria sobre la muerte convierte la eternidad en una realidad presente. Somos frágiles, un día llegará nuestro momento. ¿Y cómo viviremos la vida que el Señor nos da hoy? Fue pensando en esto que un gran teólogo del pasado llamado Jonathan Edwards escribió algo muy interesante. Este pastor estadounidense, un gran teólogo, un teólogo del avivamiento estadounidense en el siglo XVIII, él es famoso porque él escribió lo que se quedó conocido como 70 resoluciones, que eran 70 compromisos personales que él escribió como una guía para su propia vida. Y la resolución número 9 habla de este tema que estamos hablando hoy. Él dijo así, él dijo que quería pensar en la muerte. Él dijo así: resuelto pensar mucho en todos momentos sobre mi propia muerte, sobre las consecuencias y circunstancias y los efectos de la misma. ¿Y por qué él quería pensar en esto? Porque él creía que esto haría con que él viviera una vida presente mejor para la gloria de Dios. Hoy vamos a oír el predicador Salomón hablando una vez más, y ahora sobre este duro recuerdo de que somos mortales. Pero si tú estás visitando, es bueno una palabra sobre el contexto del libro de Eclesiastés. Eclesiastés hace parte de lo que en la Escritura se llama literatura sapiencial o literatura de sabiduría. Eclesiastés, proverbios, salmos, son cantares, son textos que son escritos de una manera poética, ¿vale? Y deben ser leídos de esta manera. En nuestro libro, en especial Eclesiastés, se trata de un gran sermón autobiográfico de un hombre que se presenta como predicador. La palabra hebrea kohelet significa aquel que instruye la asamblea, y este predicador dice que él es el rey de Israel. Por lo tanto, nosotros comprendemos que quien escribe Eclesiastés es Salomón. Es como si Salomón mirara hacia el pasado, toda su vida, hasta la parte alejada del Señor, e intentara reflexionar sobre su vida y sobre su intento vano de buscar sentido en un mundo debajo del sol. Hay 2 palabras claves para comprender Eclesiastés. Cuando Salomón habla del mundo debajo del sol, él está hablando de esta perspectiva terrenal, material de la vida, un mundo sin Dios, secularizado. Pero él siempre nos intenta inculcar que hay un mundo por encima del sol, que hace sentido y que es allí que encontramos fuerza para vivir la vida debajo del sol. Dicho esto, querido, vayamos con Salomón a aprender un poco sobre esta verdad. La primera parte del texto, me gustaría enfatizar que la sabiduría es siempre mejor. Mira el versículo 12. Después yo volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Ya habéis perdido alguna cosa en casa? Yo, muy a menudo. ¿Y qué hacemos cuando perdemos algo en casa? Empezamos a
buscar. ¿Y cómo buscamos? Solemos buscar así. Vamos a los sitios más probables que esta cosa esté. Por ejemplo, si yo perco en la llave del coche, yo voy a los sitios donde suelo dejar la llave del coche. Me voy allí, busco una, busco otra y no encuentro. ¿Y qué hago cuando no encuentro? Lo que suelo hacer es volver a buscar en los mismos sitios. A veces me pasó, yo vuelvo al mismo cajón, yo vuelvo a mirar una vez más. Lo que Salomón está haciendo aquí es volver a mirar una vez más algo que él ya había mirado en el capítulo 1. Él ya había se propuesto a mirar la sabiduría, pero como no encontró sentido en la sabiduría, en la locura, ni en el listado de deseos de la semana pasada, recordaos que Salomón hizo un listado de cosas para ser feliz, y fue viendo que ninguna de ellas le hacía feliz. Entonces él resuelve mirar una vez más la sabiduría. Porque a él dice así: ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Él se propone a pensar así: mira, queridos, tenemos sillas por aquí, ¿vale? Si queréis sentar, tenemos unas sillas libres ahí en el medio. Queridos, entonces mucha gente se propone a hacer así. Mira, ¿qué hará el rey después de Salomón? Salomón era sabio y Salomón sabe que su sabiduría sobrepasa la de todos. Y es como si Salomón estuviera pensando así: si yo no consigo contestar esta pregunta, ¿quién lo hará? Y su conclusión sería: nadie. Entonces es como que mi responsabilidad es intentar volver un poco más a mirar este tema. Y entonces él habla por primera vez algo en tono positivo en el texto. Él dice así: la sabiduría es mejor que la necedad. Nada, él dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. La primera cosa que Salomón está diciendo así es: mira, el mundo debajo del sol no tiene sentido en él mismo, pero aún así es mejor vivir una vida sabia que una vida loca. ¿Por qué? Porque la sabiduría trae consigo consecuencias positivas y la necedad viene de manos dadas con consecuencias negativas. Por esto él utiliza este lenguaje de luz y tinieblas, ¿no? La sabiduría es como la luz y la necedad es como la oscuridad. Es muy curioso que cuando estudiamos historia hablamos del iluminismo, ¿no? Los alumbrados, que tiene esta idea, y hasta hoy en castellano tenemos la expresión que una persona es sin luces, que es la idea que es desprovida de capacidades intelectuales y tal. Y lo que el texto está diciendo es que mejor es andar con sabiduría que con necedad. ¿Por qué? Porque quien anda en sabiduría anda, dice el versículo 14, con ojos en la cabeza. Ya el necio camina en tinieblas. No sé dónde tú estabas en el gran apagón de hace 3 semanas atrás. Pero cuando se fue llegando la noche y la luz no volvía, en nuestro caso yo tenía una velita en casa. Mi móvil ya se había descargado y he puesto esta velita allí. Pero la oscuridad, de hecho, nos hace dar tropezones, encontrones, ¿no? Con esquinas de muebles, con un juguete del niño tirado en el pasillo que no habíamos visto. Pero aquel que anda en la luz sabe dónde pisa. Entonces, lo que el predicador está nos enseñando aquí es que la sabiduría es siempre mejor. ¿En qué sentido? Vamos a dar algunos ejemplos. La sabiduría no puede resolver tu problema real, y esto ya hablaremos, pero es mucho mejor vivir de una manera sabia que de una manera loca. Voy a dar un ejemplo tranquilo. Si tú tienes una costumbre de tener una vida sana, si tú eres sabio y buscas tener hábitos sanos de comer, de deportes, de salud física, de salud mental, tú tienes probabilidades mejores de no tener determinados tipos de enfermedad, ¿sí o no? Claro, esto no te libra del problema real, que ya veremos cuál es, pero te hace vivir mejor. Piensa, si tú ya has pasado por esto en tu vida, que el médico te mira y dice, sí, si tú no cambias este hábito, tú te vas a morir. O tú cambias, o tú te mueres. Y si tú estás aquí, es porque creo que tú estás intentando cambiarlo. Entonces, este cambio genera cosas positivas.
Si tú tienes un adicto al tabaco, él tiene más probabilidades, muchísimas más, de tener un cáncer de pulmón que uno que lo no es. Mejor es vivir sabiamente. Esto es lo que el texto está diciendo. Entonces, la tentación de vivir una vida de locuras siempre bate la puerta nuestra en algún momento. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto para nuestra vida? La primera cosa es que el predicador Salomón nos enseña aquí que la sabiduría, aunque no siendo capaz de resolver los problemas reales, es la mejor manera de vivir nuestra vida. Pare con la excusa de decir así, ya que vamos todos a morir, yo voy a vivir la vida que me da la gana. Esto no es bíblico. Esa es la primera cosa que tú tienes que aprender. La Biblia dice que debemos vivir esta vida con sabiduría. Si tú tienes hábitos que no son sabios, tú tienes que cambiarlos. Tú no puedes ser fatalista de decir, vamos todos a morir de la misma manera, vamos entonces a vivir la vida que nos da la gana. Esto no es bíblico. Bíblico es optar por la sabiduría en lugar de la locura. El pastor Emilio Garofalo dice, sí, es mucho mejor andar por esta vida entendiendo cómo las cosas funcionan. ¿Sí o no? Aunque no sea plenamente, es mejor vivir conociendo las leyes de tránsito, entender de derecho, saber dónde comprar comida, no ser encarcelado en vano. Estas son cosas útiles. Y el sabio sabe andar y portarse de una manera útil. De alguna manera podemos afirmar que esta primera parte del texto nos anima a estudiar, a entender, a buscar mejores informaciones, nos anima a ser sabios. Debemos buscar la sabiduría más que la necedad. Pero tengo que decirte que tan solo esto no es suficiente para resolver tu problema. Y ahí llega el segundo punto nuestro de hoy. El segundo punto es justo este. Ser sabio no nos librará del único problema que de hecho importa. Mira lo que dice a la continuación del texto, la segunda parte del versículo 14. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Lo que Salomón está mirando es así, la vida debajo del sol. Cosas malas pasan con sabios y necios, ¿sí o no? Cosas malas pasan con creyentes y no creyentes, ¿correcto? Cosas malas pasan con cristianos y no cristianos. Y la reflexión del predicador aquí, de Salomón, es, mira, ¿por qué buscar la sabiduría si al fin y al cabo el resultado es que cosas malas pasan a todas las personas? Lo que Salomón está nos enseñando aquí es que la sabiduría no es suficiente para librarte del problema real. ¿Y por qué eso es importante? Porque algunas veces en la vida pensamos que vamos a conseguir hacer las cosas porque somos capaces. La verdad, yo creo que esta es la gran tentación que tenemos nosotros, ¿sí o no? La idea de que yo tengo la capacidad de hacer las cosas bien hechas, luego no vamos a tener problemas. Tenemos la idea de que yo estoy en el control de mi vida, pero aquel que ya recibió un diagnóstico de una enfermedad mortal, sin esperar, sabe que no tenemos nuestras vidas en el control, ¿sí o no? Claro que no, claro que no. Pensábamos que teníamos 2, 3, 4, 5 años, que íbamos a construir, que íbamos a tener negocio, que íbamos a hacer sueños, planes y todo. Y ahí viene algo que dice claramente para nosotros, ojo, somos mortales. Tenemos aquí unos adolescentes en nuestro medio, ¿no? Es difícil que esto entre en tu cabeza, porque tú rebosa salud, espero. Tú tienes toda tu vida por delante, tú estás lleno de salud, lleno de energía, y ahí viene un pastor de decir, ojo, cuidado con la muerte. Pero yo te digo, ojo, cuidado con la muerte. Ella es una realidad. Podemos intentar maquillar, podemos intentar olvidar, pero ella es el elefante dentro del salón. Y debemos pensar en ello de una manera bíblica, de una manera
consciente. La primera constatación del predicador es que cosas buenas y malas pasan a las personas. Y ahí cuál es la tentación que este predicador tiene. Mira el versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Por qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Es muy curioso que ahora Salomón no está hablando simplemente desde el punto de vista teórico. Mira, lo que pasa al sabio pasa al necio. No, Salomón dice así, lo que pasará al necio pasará también a mí. Lo que Salomón está haciendo es tratando la muerte en primera persona, es decir, llegará el día en que yo voy a morir. Con toda la sabiduría que tengo, con todo el reino que tengo, con todo el dinero que tengo, con todos los intentos de ser feliz que yo he tenido en mi vida, llegará el día de que la deuda de mi pecado será cobrada. La muerte llegará. Y la pregunta es de Salomón muy curiosa. ¿Por qué entonces yo he trabajado toda mi vida intentando ser más sabio, si al fin y al cabo el resultado es que la muerte llega a todos? Era como si Salomón quisiera engañar a la muerte por medio de su inteligencia, por medio de su sabiduría. Tal vez los más jóvenes recuerden de esto. Hay una serie de películas ya son antiguas, pero ya tienen un montón, que era de un poco de terror, que se llama Premonición, que la idea es que era un grupo de chicos que viajaba en un avión y el avión se explota, pero ellos por alguna cuestión no entran en el vuelo y el avión explota sin que ellos estuvieran allí. Y la historia de la película es que la muerte viene a por ellos porque ellos deberían estar allí y ellos pasan toda la película intentando engañar a la muerte. Algunas veces somos nosotros así. Intentamos desesperadamente. Yo he leído estos días que tienen más de 5.000 personas en Europa que tenían mucha pasta, que han congelado sus cuerpos después de muertos, esperando que llegue un día en que la ciencia desarrolle al punto que sea capaz de darles la vida una vez más. Imagina, personas intentando engañar la muerte, pero ella llega a todos. Y el resultado que Salomón dice, sí, lo que sucederá al necio sucederá también a mí. Por esto él llega a la conclusión que todo es vanidad. Ya he hablado de esta palabra, ¿no? Esta palabra hebrea, Hevel, significa vaho, niebla, algo que tengo ahora y ya no tengo en segundos. Si tú piensas que vencerás tu enemigo real, que es la muerte al fin y al cabo, ¿no? Lo que todos nosotros intentamos vindicar, vencer, engañar, maquillar y quitar, es la muerte. La muerte es el problema. La muerte es lo que está ahí y que tic-tac un día llegará. E intentamos ir contra este enemigo con armas de papel, diciendo así, yo voy a ser más inteligente que tú. Y el hombre consiguió avances tecnológicos, y gloria a Dios por esto, que aplazaron la muerte algunos años, ¿no? Si tú te acuerdas de tus abuelos vivían menos, tus bisabuelos vivían menos. Hoy se vive más, ¿por qué? Porque antes, hace 100 años, una persona moría de una inflamación de la garganta por antibiótico, que no tenía antibiótico, se moría. Hoy en día no, hoy en día esto es una tontería, uno va allí, compra una amoxicilina y ya está, se soluciona el problema. Pero hace 100 años era así. Querido, la conclusión común del predicador es repetida aquí. Si miramos desde la vida debajo del sol, la muerte es una realidad que iguala a todos, ¿vale? Pero antes de pasar las implicaciones aquí, me gustaría pensar en lo siguiente. Hay maneras de mirar la muerte distintas. ¿Sí o no? Claro que hay. Salomón está mirando la muerte desde la perspectiva del mundo debajo del sol. Y sin Dios, la muerte es terrible. La muerte es terrible.
Pero hay otra manera de mirar la misma cosa que es la muerte. Fijaos, si tú pones tu dedito ahí en Eclesiastés, va al Salmo 73. Salmo 73 es un salmo de Asaf. Y él habla del versículo 16 al versículo 17, algo muy interesante. El Salmo 73 cuéntanos el relato de Asaf, pensando más o menos lo que Salomón pensaba. Asaf se pensaba así: mira, yo soy justo y estoy pasando una mala racha terrible y me quedo mirando a la ventana, los impíos viviendo una vida de lujo. Y él se queda enfadado con Dios. Asaf se queda enfadado con Dios. ¿Cómo esto es posible? Y ahí él llega a una conclusión distinta en el Salmo 17. Hasta que entraron en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Ciertamente has puesto... el 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf, al contrario de Salomón, mira la muerte desde una perspectiva del mundo por encima del sol. Y dice así: mira, el fin del impío que vive una vida de rositas hoy en día es la destrucción eterna. Por esto él cambia de idea, porque él ve la muerte más allá de la misma muerte. ¿Ya has tenido la oportunidad de ir a un sepultamiento de un creyente y de un no creyente? ¿Cómo es distinto? La muerte es dura para todos, queridos. Yo ya he perdido una hermana, yo sé que la muerte es terrible. Pero la manera como miramos la muerte es completamente distinta. Lo que estamos aprendiendo aquí, queridos, es que la sabiduría no puede te librar del único problema real. Algunas implicaciones. Al principio de esta serie he advertido que algunas veces íbamos a quedar con mal sabor de boca, ¿no? Sería difícil tragar lo que Salomón está diciendo. No obstante, mírala como una medicina amarga que va a tratar tu propio corazón. Este sentimiento de inconformidad con la muerte es explicado por la misma Escritura. ¿Por qué la muerte es algo tan terrible? No nos gusta, nos quedamos inconformados delante de la muerte. ¿Sabe por qué, querido? Porque la muerte no era para estar ahí. El elefante no debería estar dentro del salón. No fuimos hechos para la muerte. Fuimos hechos para una vida que no tenía fin, pero el pecado ha traído consigo mismo que la muerte. La muerte, mis hermanos, ella es el resultado del problema real. El problema real no es ni la muerte. El problema real es lo que genera la muerte. Y lo que genera la muerte es el pecado. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que el sueldo, el salario, la paga del pecado es la muerte. Llegará el momento, querido hermano, llegará el momento, pero la muerte debe ser encarada como algo real, como una consecuencia clara de nuestros pecados. Nuestra ciencia y avances tecnológicos pueden prolongarla, pero nunca de hecho podrá detenerla. Después de hablar tanto de la muerte, entonces me gustaría preguntar, ¿cómo estamos viviendo? Dentro de la perspectiva reformada, pensar en la muerte no debe llevarnos al desespero, sino que debe llevarnos a buscar una vida que cada instante rebosa la alegría del Señor. Esta vida es efímera, pero es mezclada de gozos y alegrías y tristezas. Debemos vivir con sabiduría. La vida no se escapa, la vida va, la vida es efímera, es rápida, es pasajera. Y quedamos muchas veces construyendo castillos de arena, dando nuestro sudor y nuestra vida por cosas que no duran para siempre. ¿Qué vida estamos viviendo? Debemos reconocer, mi hermano, que hay una manera distinta de vivir. Salomón
Salomón, no, Moisés, escribiendo el Salmo 90, dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. Debemos saber vivir. Y saber vivir tiene que ver con reflexionar sobre la realidad de que somos mortales, de que somos frágiles. Jóvenes, adolescentes que aquí están, algunas veces se piensa así, se piensa, por ejemplo, como podemos ver claramente ahorita mismo, ¿no? El bebé estaba caminando para poner el dedito ¿dónde? En el ventilador. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia de que él es frágil y mortal. Él quiere poner el dedo porque le llama la atención. Nosotros muchas veces queremos vivir una vida loca, pensando que nunca nos va a pasar a nosotros. Pero no es así. Debemos buscar contar nuestros días, vivir una vida que glorifique a Dios. Pero hay todavía un mal sabor de boca más. El tercer punto es que tenemos delante de nosotros un enemigo que es tan terrible que es capaz de borrarnos de la historia. Mira lo que Salomón dice a partir del verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Algunos filósofos decían así que una persona muere dos veces. La primera es cuando su corazón se detiene, cuando los pulmones se rinden y la carne vuelve al polvo. La otra, la segunda, más lenta, más callada, llega cuando nadie más nos recuerda. Cuando nuestro nombre es dicho por última vez en voz alta, en una conversación olvidada, en una historia que ya no se cuenta. Muchas veces queremos ser recordados por nuestro legado. Queremos vencer la muerte diciendo así: yo me voy, pero lo que yo he hecho queda. Y queremos ver los años venideros se acordando de nosotros, de nuestros gloriosos hechos. Pero Salomón dice así: ni del necio ni del sabio se tendrá memoria para siempre. Ya todo será olvidado y también morirá el sabio y el necio. Querido, llegará el día que seremos olvidados. Eso es terrible, ¿no? Pensar que llegará el día donde nuestro nombre será dicho por la última vez. Puede que por un investigador de historia cogiendo un legajo perdido sobre la historia de Miajadas. O espero yo por un bisnieto curioso buscando entender su árbol genealógico y diciendo: mira, mi bisabuelo Gabriel. Pero el hecho es que seremos olvidados. Salomón llega a esta conclusión aquí. Y esta conclusión es terrible. El legado no puede mantenernos vivos para siempre. Casi todos los monumentos históricos que tenemos en nuestra región, por ejemplo, fueron construidos por personas que no sabemos quién. Tú puedes saber que el Teatro Romano de Mérida fue levantado en la época del emperador fulanito, pero seguramente tú no sabes el nombre del albañil que ha puesto estas piedras. Tú no sabes. Se olvidó completamente, ¿no? La vida, el tiempo y la muerte son capaces de borrarnos de la historia. Hay un famoso cineasta estadounidense muy confuso llamado Woody Allen, hizo películas muy famosas. Y él dijo así: yo no quiero alcanzar la inmortalidad por mi obra. Quiero conseguirlas por no morir. No quiero vivir en la memoria de mis compatriotas. Preferiría vivir yo mismo en mi apartamento. Lo que él está diciendo es que yo no quiero quedar vivo por la obra que yo he hecho. Yo quiero yo mismo vivir para siempre. Este es el anhelo de toda la gente. Este es el anhelo de todas las personas. Vivir una vida eterna.
Por esto la conclusión de Salomón es muy dura. Cuando miramos la vida tan solo debajo del sol, mira la conclusión de Salomón. Aborrecí por tanto la vida, versículo 17, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que Salomón está diciendo así para ti hoy es, si tu vida es trabajar, juntar dinero y gastar, si tu vida es vivir para los demás, para la familia, para tus hijos, si tu vida es gastada tan solo en este mundo debajo del sol, ella es aborrecible. Palabra fuerte, ¿no? Y la verdad que la traducción ha disminuido lo que Salomón quiso decir aquí. Salomón quiso decir así, yo odio este tipo de vida. Si vivimos tan solo en este mundo, si vivimos tan solo pensando que lo que queda es la materia, es el dinero, son los coches, los apartamentos, las cosas, mi salud, mis bienes. Esta vida es aborrecible, ¿sabe por qué? Porque tú puedes tener todo lo que tú quieras tener, pero el enemigo real siempre bate a tu puerta. La muerte llega para todos. Implicaciones, querido, la muerte es cruel y el tiempo también. La muerte pone fin a nuestra existencia en este mundo debajo del sol. Ya el tiempo acaba por borrarnos de la memoria de las generaciones venideras. Somos tan frágiles que llegamos como mucho a los 100, ¿sí o no? Hoy, esta semana pasada, cumplió 104 años la vecina más mayor de Don Benito, que está en una de las residencias de mayores aquí. Yo he visto el ayuntamiento felicitándola, 104 años. Si vivimos mucho, vivimos como esta señora, 104, 105 años. Y los 15, 20 últimos son muy duros. Son muy duros. Unos 100 años más, y no solo la muerte llegó a ti, pero tú también fuiste olvidado. Pasó. Ya he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros se acuerdan del nombre de su tetrabuelo? Tal vez tú tengas este nombre por un tema de trámite de notario, de alguna cosa así, pero nadie se lo recuerda el nombre de su tetrabuelo, de lo que sea, ¿no? Somos olvidados. Si para ti la vida es tan solo esto, materia, átomos, interacciones químicas, te digo sinceramente que tu vida es aborrecible. Ella es al fin triste y melancólica, como estas palabras del rey predicador en estos versículos. Uno de los grandes problemas del ateísmo o de todas las cosmovisiones materialistas de nuestro tiempo es que ellas son al fin y al cabo tristes. Esta es la palabra, triste. Sí, triste. Triste primero porque no cumple el propósito por el cual el hombre fue criado. Fuimos diseñados para anhelar una vida eterna, completa, plena. Una vida que va más allá de este mundo caído y torcido. Pero triste también porque se resume a esta vida. A un corto espacio de tiempo que en las lápidas suelen ser resumidas por un tracito, ¿no? ¿Ya fuiste a un cementerio? ¿Qué tenemos en un cementerio? Lápidas con el nombre de una persona, puede que una foto o no, el nombre de una persona, algún elogio abajo, y tenemos 2 fechas y una línea. La fecha de nacimiento, la fecha de muerte y una línea. Toda una vida resumida en una línea. ¿Qué son 100 años a la luz de la eternidad? Además, como el mismo Salomón nos acuerda, muchos de estos años son duros, de sufrimiento, de dolores. Pero si tú piensas así, tú tienes una vida triste, además porque esta vida no nos explica las grandes preguntas existenciales. Si somos solo materia, el amor es tan solo una interacción química, la muerte es el final de la conciencia. Somos más complejos que un amontonado de átomos. El amor es más que una mera interacción química y seguramente la vida es mucho más bella que un simple latido de un corazón. No puede ser solo esto, no tiene sentido ser solo esto. Te digo, mi querido lector,
que esta insatisfacción crónica es divina. Somos insatisfechos por naturaleza, ¿no? Miramos las cosas y es como si falta algo, no falta algo. Hasta los momentos más bellos de nuestra vida tiene chispas. A mí me gusta la expresión agridulce. ¿Qué es una salsa agridulce? Tú no sabes si es agria o si es dulce. Así es la vida. Piensa en el momento más hermoso de tu vida y tú vas a ver que hasta ahí hay manchitas de dolor. No fue completo. No fue completo. En nuestro caso, por ejemplo, los 2 momentos más hermosos de mi vida, mis 3 momentos más hermosos de mi vida: mi boda, el nacimiento de mis 2 hijos. Mi boda siempre sale algo equivocado en las bodas, aprende esto. La peluquera tardó, Kelly tardó, y no sé qué, hacía calor, y no. Pero tengo ahí el momento más hermoso, mi esposa entrando en la iglesia, hermosa como es hasta hoy, y yo gozoso con ella. Pero hasta ahí hubo momentos. Nacimiento de mis hijos, las gemelas, mis hijas soñadas, anheladas, deseadas. Una preeclampsia, 10 días en el hospital. David, mi hijo, mi herencia, llegó. Parálisis facial. Kelly, 2 cirugías. Así es la vida, agridulce. Agridulce. Pero mi hermano, yo quiero decirte que esta insatisfacción, ella fue puesta en tu corazón para que tú puedas anhelar algo que va más allá de este mundo. No puede ser solo esto, porque de hecho no es solo esto. Hay mucha vida más allá de este mundo debajo del sol. Hay una vida que merece la pena ser vivida en cada detalle, en cada latido, en cada respirar. Hay una vida que no es menos que esta, sino que la hace más bella, más completa. Una vida que no nos quita del mundo, pero que nos libra de toda la maldad que hay en él. Una vida que no acabará ni cuando la muerte por fin llegue. Una vida que ni mismo la muerte y el tiempo puede borrar. Es esta vida que merece la pena. Me gustaría acabar, como tengo hecho en las series de Eclesiastés, cristianizando lo que Salomón está hablando, a la luz de la verdad que tenemos a alguien que vence nuestros 2 grandes enemigos. La parte final de mis sermones en Eclesiastés es siempre un intento de traer esperanza a este mundo debajo del sol que Salomón nos presenta, mostrando cómo Cristo es capaz de dar otra perspectiva a esta tan solo del mundo debajo del sol. Querido, llegamos hasta aquí con un mal sabor de boca. La vida debajo del sol es frágil, efímera, parece conducir siempre al mismo y triste final, que es la muerte y el olvido. Es verdad que la vida debajo del sol es exactamente así. No obstante, Jesús vino a darnos una vida mucho mejor que esta, una vida que nos hace vivir mejor, tanto aquí como en el más allá. En su caminada entre la sabiduría y la necedad, Salomón se deparó con 2 grandes enemigos. ¿Cuáles fueron los 2 grandes enemigos que vimos hoy? La muerte y el olvido. La muerte llega para todos y un día seremos olvidados. Estos 2 enemigos son poderosos, los más poderosos. Tanto el rey predicador como cualquier de nosotros no somos capaces de vencerlos con nuestra propia fuerza. Pero hubo alguien que pudo vencerlos. Y por medio de él, todos los que confían, descansan en su obra, también lo vencerán. Jesús es su nombre, dulce, pero poderoso nombre. Su victoria sobre la muerte fue gloriosa. En un domingo por la mañana, aquel que fue crucificado por nuestros pecados hizo temblar rocas y soldados. Victorioso salió de un sepulcro que nunca pudo detenerlo. Y a causa de la resurrección de Cristo,
es que venceremos estos dos grandes enemigos. Me gustaría aplicar esto todo leyendo un pasaje de Pablo. Si tú puedes coger 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 54 al versículo, perdón, 2 Corintios creo yo. No, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 54 al 57. Nos dice así, 1 Corintios 1, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, por medio de Cristo la muerte fue sorbida por la victoria. A mí me encanta esa expresión. Por medio del sacrificio vicario de Jesús, la muerte no tiene más autoridad porque perdió su aguijón. ¿Qué es un aguijón? El aguijón es el medio por lo cual un animal venenoso introduce el veneno en su víctima. Pensemos en un escorpión. El escorpión tiene el aguijón, y el aguijón es el medio que el veneno que tiene el escorpión pasa para ti. Jesús quitó de la muerte su aguijón. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y cuando Jesús pagó el precio de nuestro pecado, la muerte no puede más tener autoridad sobre nosotros, sobre aquellos que Jesús de hecho ha dado su propia vida. No puede más. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra está escrito que la muerte fue sorbida por la victoria. La muerte solo es vencida por medio de Jesucristo. La ciencia puede aplazarla, la sabiduría puede ayudarnos a mantenerla, pero solo Cristo es capaz de vencerla, vindicarla, conquistarla. Jesús es nuestro campeón, aquel que luchó por nosotros la peor de las batallas y la venció. El sepulcro eterno no será para siempre nuestra morada, porque Jesús fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia para con Dios. Pero por medio de Jesús también vencemos el segundo enemigo, el olvido. Solo olvidamos lo que no tenemos delante de nosotros, ¿sí o no? Olvidamos lo que no vemos más. Y con Cristo vivimos para siempre. Luego, mi hermano, no seremos olvidados. La verdad, la propia Escritura dice, un texto muy hermoso del profeta Isaías: ¿se olvidará la madre de lo que dio a la luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Seremos recordados. Somos frágiles. La muerte es cruel para todos, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Al principio de este sermón hablamos de la necesidad de meditar sobre la muerte. Yo te pido, querido, reconozca que eres frágil. Reconozca que tú no eres un superhéroe. Reconozca que llegará un día en que la muerte baterá tu puerta. Querido, el mismo Jonathan Edwards, autor de aquella frase de reflexionar sobre la muerte, dijo así: la muerte, que era nuestro enemigo, ahora es nuestro siervo, nos lleva a la gloria, no al juicio. La muerte, que era nuestro enemigo, en Cristo es hecho nuestro siervo. No nos lleva más al juicio, sino de vuelta a casa. Calvino dijo: no temamos la muerte, pues en ella Cristo nos guía hacia la resurrección. Se dice
que aquel que nace una vez muere 2 veces, pero aquel que nace 2 veces muere solo una vez. Si solo naciste de la carne y de la sangre, tu resultado es morir una muerte física y morir una muerte eterna. Pero si naciste 2 veces, de la carne y de la sangre, pero del Espíritu, tú solo te encontrarás la muerte una vez. Tú no morirás para siempre. Queridos, acabo este sermón recordándote las palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo así: y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Somos mortales, somos frágiles. Corra hacia Cristo. Solo Él es capaz de hacerte vencer los 2 grandes enemigos. Reflexione sobre esta realidad y viva la vida que Dios te ha dado para la gloria de Dios. Como dirían los reformadores, corandeo delante de la faz de Dios. Disfrute de cada sorbo de esta vida, no como un loco, sino como un redimido. Disfrute de cada sonrisa de tus hijos, de cada comida que te pone en tu plato, que te gusta, que sabe bien, de cada bebida de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo. Disfruta de esto que Dios te ha dado, pero haga como un redimido que sabe que esta vida pasa, pero que con Cristo viviremos eternamente. Padre, te doy gracias por tu palabra, por el privilegio que tengo de reflexionar en ella, y te pido que tú nos bendigas, Señor, para la gloria de tu nombre. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén.